Alemania. Tierra de bosques profundos y ríos que cargan siglos. De castillos que emergen entre montañas y ciudades que renacieron de las cenizas. Un país donde el pasado nunca duerme, pero el futuro siempre despierta. Aquí, cada pueblo guarda una historia y cada paisaje parece contar un capítulo de Europa. Bienvenidos a Alemania. En el corazón del continente europeo, entre valles verdes y llanuras que se extienden hasta perderse en el horizonte, Alemania es un país moldeado por la naturaleza y marcado por la memoria. Sus montañas no son solo paredes de piedra, sino escenarios donde resuenan antiguas leyendas. Sus ríos, el Rin, el Danubio, el Elba, dibujan caminos que unen pueblos, culturas y eras. Y sus bosques, como la Selva Negra, parecen haber sido creados para proteger historias que sobreviven al paso del tiempo. Las estaciones cambian como capítulos suaves. En primavera, las flores se abren en campos que parecen pinturas vivas. En verano, los lagos alpinos cobran vida y los parques se llenan de familias. En otoño, los viñedos se transforman en mares dorados. Y en invierno, los pueblos medievales se esconden bajo una belleza silenciosa. Es en este ritmo natural donde Alemania encuentra su alma, una armonía rara entre fuerza, serenidad y tradición. Sus ciudades reflejan ese equilibrio. Berlín late con arte y renacimiento. Múnich vive entre el encanto alpino y el orgullo bávaro. Hamburgo respira el mar y el mundo. Y Dresde, reconstruida piedra por piedra, recuerda que la belleza puede renacer de las ruinas. Cada ciudad guarda sus cicatrices, pero también una profunda voluntad de continuar. Y es precisamente en el sur, en Baviera, donde Alemania revela uno de sus rasgos culturales más fuertes: la celebración de la vida. Cada año, cuando el verano se despide y el aire comienza a enfriarse, multitudes se reúnen bajo enormes carpas para celebrar lo que los bávaros consideran parte de su identidad: la cerveza. La Oktoberfest, nacida en el siglo XIX como la fiesta de boda de un rey, se convirtió en uno de los festivales más grandes del mundo, un encuentro de música, trajes tradicionales, danzas, comida típica y jarras levantadas con alegría. Pero la cultura cervecera en Alemania va mucho más allá de las grandes celebraciones. Está en lo cotidiano, en las pequeñas cervecerías familiares que siguen recetas centenarias, en la ley de pureza de 1516, que moldeó el sabor de la bebida más amada del país. Está en las mesas donde los amigos se encuentran al final del día, en los jardines cerveceros bajo la sombra de los castaños, en los altos vasos de trigo durante los días calurosos
y en el ritual casi sagrado de saborear cada sorbo. Más allá de las metrópolis y de las celebraciones, la esencia de Alemania sigue viva en su paisaje. Los lagos cristalinos de Baviera reflejan montañas que parecen tocar el cielo. Las llanuras del norte reciben vientos que llegan desde el mar. Los senderos del Harz guardan historias de brujas y antiguos viajeros. Y los valles del Rin, marcados por viñedos y castillos, parecen escenarios tallados para eternizar el romanticismo alemán. El pueblo alemán es reservado, pero lleno de intensidad. Valoran la profundidad, el orden, la poesía y la historia. Llevan una fuerza serena, fruto de siglos de desafíos y renacimientos. Y esa fuerza se traduce en una sociedad estable, innovadora y profundamente conectada con la cultura y la tierra. La gastronomía sigue esa misma esencia. Platos fuertes en invierno, sabores ligeros en verano, panes elaborados con precisión, quesos alpinos, dulces que reconfortan el corazón y, por supuesto, cervezas que cuentan historias. Comer y beber en Alemania no son solo gestos, sino tradiciones, rituales y recuerdos compartidos. Y cuando llega el frío, Alemania no se detiene, se transforma. Los mercados navideños iluminan plazas y calles con aromas de especias y pinos. Montañas nevadas reciben viajantes y familias. Y ciudades enteras brillan bajo luces que hacen del invierno algo casi mágico. En verano todo se abre. Festivales, calles, parques y ríos cobran vida. Alemania alterna entre recogimiento y fiesta con la misma naturalidad con la que cambian sus estaciones. Alemania es una nación que encontró belleza en el orden y fuerza en la reconstrucción. Un país donde el pasado es honrado, el presente se vive con intensidad y el futuro se construye con precisión. Una tierra donde la cultura florece, la naturaleza respira y la historia sigue enseñando. Y ahora que ya conocemos un poco más del alma alemana, vamos a descubrir los lugares más increíbles e icónicos de esta nación. Berlín, la capital del país. Berlín es una ciudad donde la historia nunca duerme. En cada calle, en cada plaza y en cada fachada marcada por el tiempo, el pasado y el presente caminan lado a lado. Construida, destruida y reconstruida a lo largo de siglos turbulentos, se convirtió en un mosaico vivo de culturas, estilos y memorias. Monumentos modernos se alzan junto a edificios imperiales, mientras enormes parques se abren como pulmones verdes en el corazón urbano. En algunos barrios, cafés, talleres y murales artísticos transforman antiguas zonas industriales en centros creativos vibrantes.
Por la noche, las luces se reflejan en el río Spree y el murmullo de la ciudad se mezcla con el eco distante de historias que aún habitan las paredes del viejo muro. Berlín es intensa, inquieta, múltiple. Una capital que nunca intentó esconder sus cicatrices, sino que las convirtió en cimientos para construir una de las ciudades más vibrantes de Europa. Aquí el pasado no encadena, enseña. Y el presente no borra, reinventa. Alpes bávaros, la frontera entre el cielo y Alemania. En el extremo sur del país, los Alpes bávaros se elevan como montañas que tocan el cielo, moldeando un paisaje que combina majestuosidad y serenidad en partes iguales. Picos nevados se levantan sobre lagos cristalinos donde el agua refleja montañas, bosques y nubes con precisión perfecta. Pequeñas aldeas aparecen en valles verdes, con chalets de madera adornados con balcones floridos y torres de iglesias que se destacan en el horizonte. En invierno, la nieve transforma todo en plata y silencio. En verano, senderos atraviesan campos de flores alpinas, revelando vistas que parecen pintadas a mano. Cada curva muestra un nuevo escenario. Desfiladeros estrechos, cascadas escondidas, cumbres que brillan bajo la luz bávara. Los Alpes de Baviera no son solo montañas. Son un refugio natural donde Alemania revela su lado más poético y puro. Un lugar donde la paz parece materializarse en el aire frío y donde el tiempo se vuelve lento frente a una naturaleza que inspira desde hace siglos. El Valle del Rin, un río que carga historias. Entre colinas verdes, viñedos en terrazas y castillos que surgen como guardianes del pasado, el Valle del Rin se extiende como un corredor histórico donde naturaleza y humanidad caminan juntas desde hace milenios. El río, ancho y poderoso, serpentea entre ciudades medievales, laderas cubiertas de viñedos y formaciones rocosas que inspiraron leyendas germánicas. En ciertos tramos, el Rin se estrecha y crea paisajes dramáticos donde los castillos parecen flotar sobre las colinas. Barcos avanzan lentamente por sus aguas, revelando aldeas de casas entramadas y torres antiguas que reflejan la herencia cultural de la región. En otoño, la luz dorada tiñe los viñedos y convierte el valle en un cuadro vivo. En invierno, la niebla lo envuelve todo, ocultando castillos y dejando ver solo siluetas que parecen fantasmas del pasado. El Valle del Rin es un viaje en el tiempo, un lugar donde la geografía moldeó historias, batallas, leyendas y tradiciones. Uno de los paisajes más icónicos y románticos de Alemania. Rothenburg ob der Tauber, la ciudad medieval preservada. Entre murallas antiguas y tejados puntiagudos, Rothenburg ob der Tauber parece haber sido arrancada de un cuento medieval. Sus calles estrechas,
pavimentadas con piedras irregulares, serpentean entre casas entramadas, tan bien conservadas, que la sensación es la de caminar por siglos pasados. Las torres de la muralla rodean la ciudad como guardianas silenciosas, y cada puerta revela un nuevo fragmento de esta historia viva. En el centro, plazas floridas y fachadas coloridas crean una atmósfera acogedora donde cafés, pequeñas tiendas y talleres artesanales mantienen vivas tradiciones ancestrales. Al atardecer, la luz dorada cubre las paredes en tonos de miel, transformando la ciudad en un escenario casi mágico. En invierno, Rothenburg adquiere aún más encanto. La nieve cubre los tejados y los mercados navideños iluminan las noches frías. La ciudad es más que un destino turístico, es una cápsula del tiempo. Un lugar donde las historias medievales parecen susurrar entre sus callejones, donde todo es lento, detallado y preservado con cariño. Rothenburg es, sin duda, una de las joyas más valiosas de Alemania. Castillo de Neuschwanstein, el sueño de piedra de Baviera. En lo alto de un acantilado rodeado por bosques densos, se alza el castillo de Neuschwanstein, una visión casi irreal que parece haber nacido de una pintura romántica. Sus torres blancas, puntiagudas y elegantes sobresalen por encima de las copas de los árboles como un castillo de fantasía, inspiración directa para cuentos y animaciones en todo el mundo. Construido bajo la visión de Luis II de Baviera, el castillo combina imaginación, arquitectura y melancolía, convirtiéndose en un monumento al sueño y a la soledad. A su alrededor, montañas verdes se elevan en contraste con el azul profundo del cielo, y el valle se extiende en lagos cristalinos y praderas amplias. En su interior, salones decorados en oro, pinturas mitológicas y pasillos silenciosos revelan la grandiosidad y la sensibilidad del rey que lo concibió. Neuschwanstein es más que un castillo, es un símbolo. Una invitación a entrar en un mundo donde la arquitectura toca lo imaginario y donde cada torre parece contar una historia. Uno de los lugares más icónicos y fotogénicos de Alemania. Lago Königssee, el espejo alpino de Baviera. En el corazón de los Alpes bávaros, rodeado por montañas imponentes que se elevan casi en línea recta sobre el agua, el lago Königssee es uno de los escenarios naturales más puros e impresionantes de Alemania. Sus aguas son tan limpias y tranquilas que reflejan montañas, bosques y cielo como un espejo perfecto. El silencio es casi total, roto solo por el sonido suave de los barcos eléctricos que cruzan el lago. A su alrededor, paredes rocosas verticales forman un corredor natural que conduce a la famosa iglesia de San Bartolomé, con sus cúpulas rojas que contrastan con el verde profundo del paisaje. La niebla matinal cubre el lago con velos plateados, creando una atmósfera mística que da al lugar un aire de secreto guardado por la naturaleza. Senderos llevan a cascadas escondidas y miradores que revelan vistas abrumadoras de la cordillera alpina. En invierno, todo se transforma en blanco absoluto.
En verano es un escenario de colores vivos y luz cristalina. Königssee es un refugio intacto, uno de los lagos más hermosos y sagrados para quienes buscan paz y belleza en Baviera. Río Danubio, el gran río que atraviesa Eras. El Danubio nace silencioso entre los bosques del sur de Alemania, pero pronto se convierte en una de las arterias más importantes de Europa. Sus aguas recorren ciudades, campos y valles como si transportaran historias acumuladas durante siglos. En territorio alemán, el río serpentea por paisajes verdes, aldeas antiguas y colinas suaves que reflejaron durante mucho tiempo la vida de comerciantes, artistas y reyes. En los tramos más estrechos, el Danubio corre entre paredes de roca, creando escenarios dignos de un épico natural. Más adelante se abre en superficies amplias y brillantes, donde los barcos se deslizan con calma, revelando monasterios barrocos, viñedos y fortalezas que surgen en la ribera como guardianes de otro tiempo. Al atardecer, la luz dorada derrama reflejos cálidos sobre la superficie tranquila, transformando el río en un espejo en movimiento. En la niebla matinal, todo se envuelve en misterio. Agua, árboles y cielo se funden en un solo tono plateado. El Danubio es mucho más que un curso de agua. Es un hilo conductor de culturas, un corredor histórico que moldeó ciudades y pueblos. En Alemania es el inicio de un viaje que atraviesa no solo fronteras, sino eras enteras. Múnich, el alma de Baviera. En el sur de Alemania, Múnich combina tradición y modernidad con una naturalidad única. Palacios barrocos, enormes parques y cervecerías históricas conviven con avenidas sofisticadas, museos contemporáneos y barrios dedicados a la innovación. El ritmo de la ciudad cambia con las estaciones. En verano, los jardines y plazas cobran vida. En otoño, los colores cálidos anuncian el comienzo de las fiestas tradicionales. En invierno, los mercados iluminan las noches heladas con música y aromas. Entre edificios elegantes y bares acogedores se encuentra una ciudad que valora tanto lo cotidiano como lo extraordinario. El Englischer Garten, más grande que Central Park, ofrece ríos donde surfistas desafían olas urbanas y praderas donde los habitantes descansan bajo el sol bávaro. El casco histórico, con sus torres góticas y calles estrechas, guarda la sensación de una ciudad antigua que nunca perdió su encanto. Múnich es hospitalidad, cultura y energía. Una ciudad que conserva rituales seculares y al mismo tiempo abraza el futuro. Vibrante, elegante y profundamente ligada a la identidad bávara, es uno de los lugares más cautivadores de Alemania. Lago Eibsee, el espejo esmeralda. A los pies de la montaña más alta de Alemania, el Eibsee brilla como una joya líquida rodeada de bosques densos y picos monumentales.
Sus aguas cambian entre tonos de esmeralda, azul profundo y turquesa, creando contrastes tan intensos que parecen irreales. Pequeñas islas emergen en medio del lago como fragmentos de un paraíso intacto, y la superficie tranquila refleja con precisión la silueta imponente del Zugspitze, formando uno de los paisajes más fotogénicos del país. Senderos rodean toda la orilla, revelando nuevos ángulos a cada paso. Rocas pulidas por el tiempo, claros silenciosos y miradores naturales donde el viento trae el aroma fresco de la montaña. En verano, la luz atraviesa el agua con claridad cristalina. En invierno, el lago se congela parcialmente y el paisaje se transforma en una postal de nieve y hielo. El Eibsee es un lugar donde la tranquilidad toma forma, un refugio natural que reúne color, silencio y grandeza alpina. Uno de los escenarios más mágicos de toda Baviera. Regensburg, la joya medieval. A orillas tranquilas del Danubio, Regensburg se revela como una de las ciudades medievales mejor preservadas de Alemania. Sus calles estrechas serpentean entre casas coloridas, torres de piedra y pequeñas plazas que parecen resguardadas por el tiempo. El puente de piedra, con sus arcos macizos que cruzan el río desde el siglo XII, es un símbolo silencioso de la fuerza y la elegancia de la ciudad. Catedrales góticas se elevan entre construcciones renacentistas y románicas, creando un escenario donde cada fachada cuenta una historia distinta. Cafés y tabernas ocupan edificios centenarios, y el aroma de comidas tradicionales se mezcla con el murmullo de las conversaciones que resuenan en los callejones. Al atardecer, la luz dorada se refleja en el río e ilumina las paredes de Regensburg como si despertara sus memorias antiguas. Por la noche, faroles encendidos revelan detalles arquitectónicos que pasan desapercibidos durante el día. Regensburg es una ciudad viva, pero profundamente conectada con su pasado. Caminar por ella es atravesar siglos en pocos pasos, una inmersión en la complejidad, la belleza y la historia de uno de los centros urbanos más fascinantes de Baviera. Heidelberg, la ciudad romántica. Heidelberg es una ciudad que parece respirar poesía. Sus calles empedradas, el casco antiguo y la presencia constante del río Neckar crean una atmósfera de elegancia serena. En lo alto de la colina, las ruinas del castillo observan todo como un guardián silencioso, combinando piedra, historia y melancolía en una sola imagen. La universidad, una de las más antiguas de Europa, llena la ciudad de estudiantes, música y debates que se expanden por las plazas. Cafés iluminados, puentes históricos y torres antiguas completan un escenario hecho para ser contemplado sin prisa. Cuando el sol se pone, la luz suave tiñe el castillo en tonos de cobre, reflejándose en las aguas tranquilas del Neckar. Por la noche, faroles y fachadas iluminadas crean un ambiente casi mágico, como si la ciudad renaciera al caer el día.
Heidelberg es romanticismo, historia e inspiración. Una ciudad que seduce no solo por lo que ofrece a los ojos, sino por la atmósfera de contemplación que se extiende por todas partes. Hamburgo, la ciudad portuaria donde el mundo se encuentra. En el norte de Alemania, Hamburgo se levanta como una metrópoli moldeada por el agua, el comercio y el movimiento constante de personas de todas partes del mundo. Canales atraviesan la ciudad como venas, conectando barrios históricos, antiguos almacenes de ladrillo rojo y puentes que se multiplican en todas direcciones. El puerto, uno de los más grandes de Europa, late como un corazón marítimo que nunca descansa. Barcos cruzan el horizonte, grúas se mueven como gigantes metálicos, y la brisa del mar lleva consigo el olor a sal mezclado con el de la modernidad. Pero Hamburgo no es solo industria. Es cultura, elegancia y una vida nocturna vibrante. La Filarmónica del Elba destaca como una obra maestra arquitectónica, brillando sobre las aguas como una escultura de vidrio. Restaurantes, cafés y mercados conviven con encantadores barrios residenciales y parques que ofrecen tranquilidad en medio del ritmo urbano. Por la noche, luces de colores se reflejan en los canales y transforman la ciudad en un paisaje luminoso y cosmopolita. Hamburgo es una síntesis perfecta entre tradición marítima y modernidad, una ciudad donde parece que todo el mundo se encuentra. Colonia, la guardiana del Rin. A orillas del Gran Rin, Colonia se alza como una ciudad que ha atravesado imperios, guerras, reconstrucciones y renacimientos. En el centro de todo, la inmensa catedral de Colonia domina el horizonte con sus torres góticas que parecen tocar el cielo, una obra tan monumental que obliga la mirada a elevarse y la imaginación a volar lejos. A su alrededor, calles modernas conviven con ruinas romanas, museos prestigiosos, plazas animadas y orillas tranquilas, donde la ciudad se refleja en luces temblorosas al anochecer. Colonia vibra con cultura y movimiento. Cafés, mercados, galerías y barrios artísticos se esparcen por zonas revitalizadas, mientras el puente Hohenzollern, repleto de candados dejados por viajeros de todo el mundo, simboliza el encuentro entre memoria y vida cotidiana. Por la noche, el Rin adquiere un brillo dorado y el centro histórico se ilumina con tonos cálidos, revelando una ciudad que abraza su pasado sin perder el ritmo del presente. Colonia es energía, tradición y modernidad, una de las almas más carismáticas de Alemania. Dresde, la ciudad renacida de las cenizas, a orillas del río Elba, Dresde parece una pintura barroca hecha realidad. Sus cúpulas, palacios e iglesias reconstruidas forman un escenario de elegancia que impresiona desde el primer instante. La ciudad
Marcada por la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, renació con precisión y belleza, devolviendo al mundo edificios que conservan la esencia de la antigua Florencia del Elba. La Frauenkirche, reconstruida piedra por piedra, es el símbolo silencioso de ese renacimiento. El Zwinger, con sus amplios patios y salas de arte, brilla como un palacio abierto al cielo. La ópera Semperoper resuena con tradición, mientras calles anchas y orillas verdes ofrecen calma entre tanta grandeza arquitectónica. Al atardecer, la luz dorada envuelve fachadas barrocas y renacentistas, revelando una ciudad que transformó sus cicatrices en arte. Dresde es un testimonio de la resiliencia humana, un lugar donde historia, belleza y renacimiento caminan de la mano. Berchtesgaden, entre montañas, lagos y silencio alpino. En el extremo sur de Baviera, Berchtesgaden se revela como un rincón de los Alpes donde la naturaleza domina cada detalle. Montañas colosales rodean valles verdes, ríos cristalinos y pequeñas aldeas que parecen pintadas a mano. El aire es puro, frío y perfumado por los pinos, mientras cascadas caen entre rocas cubiertas de musgo. En el corazón de la región, senderos conducen a miradores que ofrecen vistas impresionantes del macizo alpino, con picos blancos contrastando con lagos verde esmeralda. En días de niebla, las montañas aparecen y desaparecen como sombras gigantes. En tardes soleadas, todo brilla con una nitidez casi irreal. Berchtesgaden es un escenario de silencio, grandeza y libertad. Un lugar donde el tiempo parece desacelerar frente a montañas que han presenciado eras enteras. Entre bosques densos, claros luminosos y picos que tocan el cielo, Baviera revela aquí una de sus facetas más puras y poderosas. Lago Hintersee, el reflejo encantado de Baviera. Entre bosques densos y montañas que se elevan como murallas naturales, el lago Hintersee reposa con una tranquilidad casi sobrenatural. Sus aguas cristalinas revelan piedras, troncos y reflejos tan nítidos que cuesta distinguir dónde termina el paisaje real y dónde comienza su imagen espejada. Al amanecer, finas neblinas flotan sobre la superficie, creando una atmósfera etérea que convierte el lago en un escenario de fantasía. Pequeñas islas cubiertas de pinos emergen en el centro del agua como esculturas vivas, mientras senderos alrededor revelan claros, arroyos helados y vistas que cambian con la luz. En días soleados, tonos de verde, azul y dorado se mezclan en un espectáculo silencioso. En invierno, el lago se congela parcialmente y el paisaje se transforma en una postal alpina. Hintersee es calma, inspiración y belleza pura. Un lugar donde cada detalle parece dispuesto con delicadeza,
como si la naturaleza hubiera pintado aquí su propio cuadro perfecto. Zugspitze, el techo de Alemania. En el punto más alto del país, el Zugspitze se eleva como un gigante de piedra y nieve que observa, desde lo alto, las fronteras naturales de Baviera. La ascensión revela valles profundos, glaciares antiguos y paredones que se pierden en el horizonte. Desde la cima, la vista se abre en 360 grados sobre un mar de montañas que se extiende por Alemania, Austria e Italia. En cada estación, el Zugspitze cambia de alma. En invierno, los vientos fuertes levantan nieve fina y transforman todo en un desierto blanco. En primavera, los senderos reaparecen entre rocas grises. En verano, el azul del cielo contrasta con manchas de hielo persistente. En otoño, tonos dorados iluminan las laderas lejanas. Allá arriba, el silencio es profundo, roto apenas por el viento golpeando las estructuras metálicas de la estación. Zugspitze es imponencia y ligereza al mismo tiempo. Un lugar donde el mundo parece más grande, la mente más tranquila y el horizonte realmente infinito. Nuremberg, la ciudad donde el pasado nunca desaparece. Nuremberg es una ciudad marcada por eras que se superponen como páginas de un libro antiguo. Sus calles conservan la atmósfera medieval, con murallas robustas, torres de piedra y casas de entramado que desafían al tiempo. El castillo imperial domina la colina, observando la ciudad desde la Edad Media y guardando historias de reyes, artesanos y comerciantes que formaron el corazón de la antigua Baviera. Pero Nuremberg también lleva capítulos más oscuros, recordados en museos y memoriales que dialogan con el presente. Es una ciudad que no oculta sus cicatrices, al contrario, transforma la memoria en enseñanza. En los mercados, aromas tradicionales se mezclan con el murmullo de puestos y conversaciones. En los parques, el silencio contrasta con la vitalidad del centro histórico. Por la noche, luces cálidas revelan detalles arquitectónicos que pasan desapercibidos durante el día. Nuremberg es dualidad y profundidad, una ciudad viva, hermosa que honra su pasado mientras construye con sensibilidad su propio futuro. Leipzig, la metrópolis creativa del este alemán. Leipzig es una ciudad que late con cultura, arte y experimentación. Sus amplias avenidas albergan edificios históricos, teatros, bibliotecas antiguas y grandes plazas, pero también estudios independientes, cafés alternativos y barrios transformados por jóvenes artistas. Es una ciudad donde lo nuevo convive con lo clásico con total naturalidad. En el centro, iglesias que fueron escenario de momentos decisivos de la historia alemana se destacan entre construcciones modernas. En otros barrios, antiguas fábricas se convirtieron en galerías y centros culturales, creando un ambiente vibrante y audaz. Leipzig tiene alma musical, literaria e intelectual.
Fue cuna de movimientos sociales importantes y sigue siendo un lugar donde las ideas circulan libremente. Al caminar por las orillas del río, por antiguos pasajes comerciales o por los parques urbanos, se siente esa energía creativa que lo atraviesa todo. Es una ciudad que no se detiene, pero que también ofrece silencio y contemplación. Leipzig es innovación con raíces profundas, uno de los lugares más vivos de la Alemania contemporánea. Stuttgart, la ciudad entre colinas. Entre colinas suaves y laderas cubiertas de viñedos, Stuttgart se presenta como una ciudad donde tradición y modernidad avanzan juntas. Conocida por su papel en la ingeniería y en la industria automotriz, también sorprende con parques amplios, plazas elegantes y barrios tranquilos rodeados de naturaleza. Museos dedicados a la tecnología conviven con edificios históricos, teatros prestigiosos y mercados llenos de vida. Las colinas que rodean la ciudad crean una geografía única, ofreciendo miradores naturales y senderos con vistas amplias sobre los tejados y torres del centro. Al atardecer, la luz dorada ilumina plazas, fuentes y cafés que salpican el corazón urbano, creando una atmósfera acogedora. En los alrededores, viñedos se extienden por valles enteros, recordando que Stuttgart también es tierra de tradición vinícola y celebraciones estacionales. Stuttgart es elegancia, innovación y naturaleza. Una ciudad que respira tecnología sin renunciar al encanto de sus parques y colinas. Un equilibrio raro entre urbanidad y serenidad, uno de los destinos más singulares de Alemania. Frankfurt, la metrópolis de cristal. Entre rascacielos espejados que reflejan nubes en movimiento y calles históricas preservadas desde la Edad Media, Frankfurt surge como una de las ciudades más fascinantes de Alemania. El centro financiero brilla con torres modernas que se encienden al atardecer, creando una silueta que recuerda a metrópolis mucho más grandes. Pero basta caminar unos minutos para encontrar plazas antiguas, mercados tradicionales y las coloridas casas del Römerberg, donde el pasado aún respira en cada fachada. A orillas del río Main, ciclistas, artistas y residentes caminan a un ritmo tranquilo, mientras barcos cruzan las aguas reflejando la ciudad como un espejo fragmentado. Museos de renombre mundial se alinean en la Museumsufer, reuniendo arte, historia y arquitectura. Frankfurt es movimiento y contemplación, futuro y memoria conviviendo en un mismo espacio. Una ciudad que crece hacia arriba, pero mantiene raíces profundas, equilibrando negocios, cultura y vida cotidiana con una elegancia singular. Isla de Rügen, la costa blanca de Alemania.
En el extremo norte del país, la isla de Rügen guarda paisajes que parecen salidos de pinturas románticas, acantilados blancos de Creta cayendo sobre el mar Báltico, bosques densos que se extienden hasta playas silenciosas y un litoral salpicado de pequeños pueblos encantadores. El Parque Nacional Jasmund, con sus columnas naturales de piedra caliza, revela senderos suspendidos sobre el mar azul grisáceo, donde el viento trae el aroma frío del Báltico. En algunos trechos, árboles centenarios se inclinan sobre los acantilados, formando túneles verdes que se abren de repente hacia vistas grandiosas. Rügen es una isla de contrastes, faros solitarios, muelles históricos, playas de arena fina y penínsulas salvajes que cambian completamente de atmósfera según la luz. Al amanecer, la niebla cubre todo como un velo. Al atardecer, el cielo se tiñe de dorado, reflejado en el mar inmóvil. Es uno de los paisajes más poéticos de Alemania, un lugar donde la naturaleza creó su propia obra maestra. Essen, el corazón transformado del Valle del Ruhr. Durante décadas, Essen fue sinónimo de chimeneas, minas de carbón y fábricas incansables. Hoy la ciudad es un símbolo de renacimiento. Antiguos complejos industriales se convirtieron en museos, parques, centros culturales y espacios creativos que muestran cómo toda una región logró reinventar su identidad. El Zollverein, antiguo complejo minero declarado Patrimonio de la Humanidad, se levanta con sus estructuras metálicas y geometrías precisas como una catedral de la era industrial, un monumento a la fuerza y al trabajo humano. Alrededor, jardines modernos, senderos arbolados y lagos recuperados reemplazan el horizonte de humo que marcó su pasado. Essen sorprende con su mezcla de historia, arte moderno y naturaleza urbana. Teatros, galerías y barrios revitalizados conviven con mercados, amplios parques y cafés acogedores. Es una ciudad que demuestra que la belleza también nace de la transformación y que la memoria industrial puede convertirse en cultura, arquitectura y nueva vida. Lübeck, la reina de la Liga Hanseática. Con sus torres de ladrillo rojo, iglesias góticas y portones medievales, Lübeck parece haber escapado intacta del siglo XIV. Las callejuelas del centro histórico preservan el encanto de la antigua Liga Hanseática, cuando la ciudad era uno de los centros comerciales más poderosos del norte de Europa. La Holstentor, su monumental portón, se alza como un guardián del tiempo, conduciendo al visitante a un mundo de casas estrechas, plazas silenciosas y canales tranquilos. El aroma del mazapán, dulce tradicional de la ciudad, se esparce por panaderías y tiendas centenarias. Al atardecer, la luz dorada se refleja en las fachadas de ladrillo y en los canales, creando escenas que parecen pinturas vivas. Lübeck es historia pura, pero también suavidad, música, literatura y atmósfera. Una ciudad que preserva su pasado con orgullo mientras sigue vibrante, elegante y acogedora.
Bamberg, la Venecia de Baviera. Construida sobre 7 colinas y atravesada por canales sinuosos, Bamberg combina el encanto medieval con una atmósfera que recuerda a las ciudades italianas bañadas por agua. Las casas coloridas de la pequeña Venecia se alinean a orillas del río Regnitz, donde los barcos pasan lentamente bajo antiguos puentes de piedra. El centro histórico, preservado como patrimonio de la humanidad, exhibe catedrales románicas, callejuelas empedradas y plazas que parecen detenidas en el tiempo. El ayuntamiento, erigido en medio del río, descansa sobre arcos que permiten que el agua corra por debajo, creando una de las imágenes más icónicas de Alemania. Bamberg también es tierra de tradiciones, cervecerías históricas, los aromas ahumados de la famosa Rauchbier, festivales, mercados y música al aire libre. Es una ciudad pequeña pero intensa, donde cada calle revela un detalle arquitectónico inesperado y donde el agua siempre está presente, reflejando campanarios, luces e historias. Bamberg es poesía urbana, un rincón de Alemania que combina belleza, memoria y serenidad. Garmisch-Partenkirchen, entre montañas que tocan el cielo. A los pies de los Alpes bávaros, Garmisch-Partenkirchen une el silencio de las montañas con la tradición viva de Baviera. Casas adornadas con pinturas murales, balcones floridos y calles estrechas crean una atmósfera acogedora, mientras que a su alrededor se levantan algunos de los paisajes alpinos más impresionantes de Alemania. El desfiladero de Partnachklam corta la roca en un corredor estrecho donde el agua corre con fuerza, resonando entre paredes húmedas cubiertas de musgo verde esmeralda. En invierno, el valle se transforma en un reino blanco, donde las pistas de esquí serpentean hacia aldeas iluminadas por faroles. En verano, senderos conducen a pequeños lagos y prados floridos, mientras el sonido de los cencerros se mezcla con el viento que baja de las montañas. Garmisch-Partenkirchen es un encuentro perfecto entre la naturaleza salvaje y la cultura alpina, un lugar donde el aire parece más puro y el horizonte más amplio. Quedlinburg, la joya medieval de Sajonia-Anhalt. Quedlinburg parece haber sido preservada por un milagro. Sus calles forman un laberinto de casas de entramado de madera perfectamente alineadas, muchas de ellas con siglos de historia grabada en sus vigas oscuras. La colina de la abadía de Quedlinburg domina la ciudad con su iglesia románica, que guarda obras sagradas, criptas antiguas y la memoria de uno de los primeros reinos germanos. Al caminar por el casco antiguo, el visitante tiene la sensación de viajar al siglo X, cuando reyes y reinas recorrían estas mismas calles. Cada plaza revela detalles arquitectónicos meticulosos, desde portales tallados hasta pequeñas ventanas repetidas en patrones casi hipnóticos. Por la noche, luces doradas iluminan las fachadas de madera, reflejándose sobre los adoquines y creando escenas dignas de un cuento antiguo. Quedlinburg es historia viva, un tesoro medieval preservado con delicadeza y orgullo.
Palacio de Schönbrunn, el Imperio Dorado de Viena. Aunque queda más allá de la frontera alemana, el Palacio de Schönbrunn siempre ha formado parte del imaginario germánico. Su fachada dorada brilla bajo el sol como un monumento a la grandeza imperial de los Habsburgo. Salones espejados, galerías interminables, escalinatas elegantes y jardines geométricos revelan el esplendor de una época en la que la corte dictaba moda, música y poder en la Europa central. En los jardines, fuentes barrocas, estatuas mitológicas y largos corredores de árboles conducen hasta la Gloriette, desde donde Viena se extiende con silenciosa majestuosidad. En su interior, el palacio resguarda historias de reyes, emperatrices y prodigios, como el pequeño Mozart que actuó allí siendo un niño. Schönbrunn es más que un palacio. Es un escenario donde siglos de arte, política y cultura se encuentran. Un símbolo del esplendor europeo y una de las obras arquitectónicas más majestuosas del continente. Monumento Kyffhäuser, el guardián de piedra del Harz. Entre las montañas del Harz se alza el monumental Kyffhäuser, un castillo de piedra con una torre colosal dedicado al emperador Guillermo I y a las leyendas del mítico Federico Barbarroja. La estructura domina colinas cubiertas de bosques densos, creando un escenario dramático donde historia y mito caminan juntos. Escaleras sinuosas conducen a murales, esculturas y salas de piedra que evocan simbolismo imperial y ecos de la Edad Media. Desde lo alto de la torre, la vista se abre sobre un mar de colinas verde oscuro que se extienden hasta el horizonte. El monumento conserva la aura de las antiguas sagas germánicas, especialmente la leyenda de Barbarroja, dormido en las montañas a la espera de despertar cuando Alemania lo necesite. Es un lugar donde lo real y lo legendario se entrelazan, donde el viento que atraviesa el Harz parece cargar historias olvidadas. Kyffhäuser es imponencia y misticismo, uno de los monumentos más impresionantes de la región central de Alemania. Isla de Sylt, la joya del Mar del Norte. Extendida como una flecha de arena entre dunas doradas y el inquieto Mar del Norte, Sylt es una isla donde la naturaleza parece haber sido esculpida por el viento. Sus largas playas blancas se extienden por kilómetros, siempre acompañadas por el sonido constante de las olas y el perfume salado que el viento arrastra. Las dunas, protegidas por pasarelas de madera, avanzan lentamente con los años, creando paisajes que nunca son iguales. Aldeas elegantes aparecen entre suaves colinas, con casas de techos de paja que resisten el clima severo del norte alemán. Al atardecer, el cielo adquiere tonos lila y naranja, reflejándose en las superficies espejadas de las mareas bajas. Restaurantes frente al mar, ciclovías sinuosas y faros solitarios completan la atmósfera tranquila y sofisticada de la isla. Sylt es fuerza y delicadeza,
un encuentro raro entre el Atlántico, el viento y el silencio, una joya natural donde el tiempo parece desacelerar. Fraueninsel, la isla silenciosa del lago Chiemsee. En el centro del lago Chiemsee, Fraueninsel emerge como un pequeño mundo propio, donde el ritmo de la vida es suave y los paisajes parecen pertenecer a otra época. Las aguas tranquilas reflejan montañas lejanas, mientras los barcos avanzan silenciosos rumbo a la isla. En su corazón se alza la abadía de Frauenwörth, fundada en el siglo VIII, cuyas torres blancas destacan contra el azul del lago y el verde de los jardines. Calles estrechas rodeadas de casas floridas conducen a pequeñas plazas, talleres artesanales y huertos que perfuman el aire durante el verano. Al anochecer, campanas antiguas resuenan sobre el agua, mientras luces suaves se encienden en las ventanas, creando un escenario de absoluta serenidad. La isla no tiene coches, solo pasos, bicicletas y el sonido de la naturaleza. Fraueninsel es espiritualidad, calma y belleza discreta, un refugio donde el tiempo sigue el ritmo del agua,